El tema con la anomalía del agua es lo siguiente. Cuando un material se calienta, o sea, cuando el delta T ¿qué es lo que es? La temperatura final menos la temperatura inicial. Muchas veces le pongo T mayúscula a la temperatura para diferenciarla, no por hacer referencia a la temperatura absoluta, que es la que se mide en Kelvin o algo por el estilo, sino para diferenciarla del tiempo, ¿cierto? Ahora no vamos a poner fórmulas con el tiempo en este tema. Pero bueno, el tiempo lo usamos mucho como T minúscula en todo lo que era cinemática y demás. Bueno, la temperatura final, cuando es mayor que la temperatura inicial y hay calentamiento, o sea, mayor a cero el delta T, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, delta T positivo, normalmente ocurre el fenómeno de la dilatación. Y es lo que vamos a ver ahora con la dilatación lineal. Toda la materia tiende a dilatarse cuando se calienta, tiende a dilatarse. Es un comportamiento normal de la materia, la dilatación térmica, con el aumento de la temperatura. Y el agua también. Pero el agua desde los 4 grados Celsius en adelante, hasta llegar a los 100 grados Celsius, mientras sigue como agua líquida, sigue la ley natural. A más temperatura se dilata, un poquito se dilata, no mucho, muy poco, porque la dilatación es un fenómeno pequeño, o sea, no es algo que pronto, o sea, que vos sabés que está caliente porque está muy grande, no. Si vos ves una olla, no vas a decir, ay, está muy caliente porque está muy grande la olla, no. O sea, es una diferencia de temperatura, ni te vas a dar cuenta mirándolo. O sea, tiene que ser una extensión, no sé, de 300 metros para ver que aumentó 30 centímetros, 10 centímetros, algo, la dilatación lineal, hablemos. Acá estamos hablando de una dilatación volumétrica en todo su volumen, ¿no? Pero es pequeña la dilatación. En los sólidos es pequeña, en los líquidos también es pequeña, pero existe. Aumentando la temperatura, se dilatan los cuerpos. Esto debería pasar en toda la fase líquida del agua, desde los 0 hasta los 100 grados, si no hubiera una anomalía. Y la anomalía está entre los 0 grados y los 4 grados. Entre los 0 grados Celsius del agua, solamente en el agua, y los 4 grados Celsius, no sé si hay algún otro elemento que presente anomalía. Pienso que no, porque si no, no se habría incluso anomalía del agua. Pero parece ser que la más estudiada es la anomalía del agua. Cuando yo caliento una sustancia, se dilata. Si la enfrío, se contrae, obviamente, ¿o no? Así que si tengo un delta T positivo, el comportamiento natural es que se dilata la sustancia. Cuando se enfría, se contrae, porque sigue el camino inverso. Si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, o sea, se está enfriando, por ejemplo, qué sé yo, pasa de 30 a 10, 10 menos 30 queda menor a 0, o sea, el delta T negativo. Con el delta T negativo se enfría y normalmente se contrae, que es lo contrario a la dilatación. Cuando veamos la ley de la dilatación, está incluido en la misma la contracción. O sea, dilataciones con aumento de temperatura y contracciones con disminución de temperatura. Entonces está claro de que son dos fenómenos que van de la mano, la dilatación y la contracción. Al calentar se dilata, al enfriar se contrae. El agua se comporta de esta manera normal, se comporta. Esta es la normalidad, no la anomalía. Esta es la normalidad. Se comporta de manera normal de 4 a 100 grados el agua, pero de manera anómala entre 0 y 4 grados. Ahí está la anomalía del agua. En ese lapso de temperatura hay un comportamiento anómalo en el agua, la anomalía. ¿Por qué? Porque vos de 0 a 4 lo estás calentando. ¿Qué debería ocurrir? Que se dilate y sin embargo se contrae. O mejor, podemos razonarlo al revés. No sé si ustedes saben que los días de mucho frío, cuando de pronto baja muchísimo la temperatura y de golpe tenés que ser una helada y hacen 8 grados, 6 grados bajo cero, 8 grados bajo cero, a veces revientan los caños en los techos y te levantás otro día y ves todo lleno de agua, reventó el caño en el techo, te dicen. ¿Por qué? ¿Por qué reventó? Revienta por la anomalía del agua. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura está disminuyendo, supongamos que hace, qué sé yo, 10 grados y va disminuyendo. De 10 grados disminuye hasta los 4 grados. Si de los 10 grados disminuye hasta los 4 grados, va bien, comportamiento normal. Está enfriándose el agua. ¿Qué se está haciendo? Se está contrayendo. Hasta ahí viene lo normal. Pero si sigue enfriándose el agua de 4 a 3, 2, 1 y después 0, y después llega a la solidificación,
digamos, se congela el agua y se transforma en hielo, bueno, pero no en el momento de transformarse en hielo, sino mientras el agua es líquida, y pasa de 4 hasta 0 grados en un proceso de enfriamiento, sigue el enfriamiento, ahora de 4 a 0 grados, por razones que están estudiadas, y los químicos saben que los puentes de hidrógeno, no sé, yo no lo sé bien cómo, pero está estudiado por qué ocurre esto. Resulta que las moléculas de agua requieren más espacio. Yo lo razono con mi mente de físico, digamos, no de químico, pero lo razono como que se está preparando la materia para pasarse al estado sólido. Y en el estado sólido, los cristales del hielo, las moléculas del cristal sólido de hielo, están un poquito más espaciadas que en el agua líquida. En el agua líquida están más cerquita y cuando se forma el hielo quedan más separadas. Por eso el hielo flota en el agua. Si vos agarrás un hielo y querés enfriar una bebida, no se te hunde hasta el fondo del vaso, queda flotando. Y con una pequeña parte que está calculado, que después cuando veamos hidrostática lo vamos a estudiar, queda una pequeña parte que es aproximadamente un 7% del volumen total emergido. Como si dijéramos el iceberg. Vos ves el iceberg ve el 7%, todo lo demás no lo ve, el otro 93% está sumergido. Pero la densidad del hielo es un poco menos que la del agua, porque el hielo al solidificarse se ha dilatado. Al dilatarse, ustedes ya saben que densidad, a lo mejor no lo tienen muy claro, pero lo vamos a volver a ver cuando veamos hidrostática. Densidad es masa sobre volumen. La masa es la misma porque pasa de líquido a hielo, pero es la misma masa de agua líquida que se solidificó, se congeló y se transformó en hielo. La masa es la misma, pero el volumen aumenta un poquitito al congelarse. Al aumentar un poquitito el volumen, la densidad disminuye, porque densidad es masa sobre volumen. Mayor volumen, menor densidad. Y como el hielo es menos denso que el agua, flota. Por eso las cosas menos densas van arriba y los más densos van abajo, ¿o no? Entonces el hielo es menos denso que el agua y flota sobre la superficie. Entonces yo me lo imagino, como se está preparando el agua, se está enfriando, se está preparando para formarse el cristal sólido y requiere más espacio y como que se separan un cachito, ahí es donde requiere más volumen y por lo tanto se dilata anómalamente. O sea, se está enfriando 4 grados, 3 grados, 2 grados, se está enfriando y lo que debería pasar, que es contraerse, no pasa. Pasa lo contrario y se dilata. Y al dilatarse en ese proceso de enfriamiento final del agua, revientan los tubos, porque hace presión sobre las tuberías y muchas veces se rompen las tuberías de PVC y la de hierro también revientan. Si están medio viejitas, medio oxidadas, revientan. Se ubican. Y por eso es que existe el anticongelante del radiador, porque vos también tenés el mismo problema en el agua del radiador. Si vos te quedás con el auto y hay una terrible helada, está parado el auto ahí en el garaje y de pronto no tiene anticongelante o no tiene ese fluido que normalmente viene mezclado con el agua del radiador, si no lo tiene ya a los 0 grados se te congela el agua y en el radiador hay unos tubitos, bueno, son todos tubitos muy finitos donde va pasando el agua, esos tubitos en el radiador, para que el agua, hay aletitas disipadoras, pasa el aire y hay un ventiladorcito también forzado, donde te refrigera forzadamente, te hace pasar aire forzadamente por si el auto está detenido y no se está moviendo, porque si está moviendo, bueno, el aire de la calle solo va refrigerando, pero si tenés el auto parado se prende el ventilador y te va... Bueno, y esos tubitos finitos te va evacuando el calor del agua. Y esos tubitos finitos revientan también cuando hay heladas. Por eso se le pone ese aditivo anticongelante. Entonces a lo mejor en lugar de producirse la congelación a los 0 grados, se produce, qué sé yo, a -10. Y bueno, -10 es una temperatura que te protege bastante, porque es bastante difícil que llegue tan abajo la temperatura ambiente en un invierno crudo. Entonces de esa manera evitar estos problemas anómalos del agua, que cuando se está por solidificar, cuando se está por congelar el agua y está enfriándose, empieza a dilatarse y entonces revienta el caño. ¿Se ubican? Esa es la anomalía del agua. Está bien estudiada, ocurre entre los 4 grados y los 0 grados. Cuando hablamos, por ejemplo, del kilogramo masa, ¿se acuerdan cuando hablamos de los patrones de unidades y hablamos del kilogramo masa? Dijimos que un kilogramo masa es igual a ¿qué? A una pesita de platino iridio, no sé, 3,9 centímetros de diámetro, creo que 3,9 centímetros de altura, no me acuerdo cuánto, cómo era, pero que está en el Museo de París de pesas y medidas.
Pero también dijimos que ese kilogramo patrón, esa pesita, que no tiene esta forma porque es un cilindrito perfecto, ¿no? Que está en el Museo de París y que tiene 1 kilogramo de masa, que se considera el kilogramo patrón, la primera definición, porque después hubieron definiciones más modernas del kilogramo masa, pero la primera definición del kilogramo masa, ¿qué decíamos en ese apunte? Que equivalía también a la masa, 1 kilogramo, de 1 litro de agua. Equivalía también a la masa de 1 litro de agua, 1 kilogramo, a 4 grados Celsius. Y muchos se ponían a preguntar, ¿y por qué justo a 4? Es por eso, porque, digamos, litro es una unidad de volumen, es un decímetro cúbico. Tenemos que aclarar a qué temperatura 1 litro es 1 kilogramo. 1 litro de agua es 1 kilogramo. Y eso ocurre a los 4 grados porque es la temperatura en la cual el agua tendría su volumen mínimo. O sea, supongamos que el agua está a 0 grados. Si la calentás de 0 a 4 grados, en lugar de dilatarse, se contrae, porque es una anomalía. Y después de contraerse, se dilata. Entonces es como que a 4 grados tenés el mínimo volumen del agua. Y después se dilata al calentarse de 4 a 100, no es anómalo. La anomalía está de 0 a 4. Si lo razonás calentando el agua, calentando de 0 a 4, se te está contrayendo el agua. Y después sí se expande. Entonces, 4 grados centígrados tenés el mínimo volumen de agua. O sea que es cuando más densa el agua, es cuando está a 4 grados centígrados. Cuando la misma masa tiene el mínimo volumen y por eso tiene la máxima densidad del agua. Es cuando está a 4 grados Celsius. Eso lo quería mostrar porque, bueno, tienen que saber ustedes cuál es la anomalía del agua, los problemas que plantea los físicos, a los sistemas físicos, plantea un problema, esa anomalía del agua va planteando problemas en las cañerías y demás, y bueno, se debe a eso, ese comportamiento que tiene una explicación química, pero que desde el punto de vista físico se puede razonar así.